externo, donde le espera un ambiente diferente al que él tenía durante la etapa de gestación, y que en realidad es vivida como hostil, como amenazante, y que implica que el sujeto tiene que desarrollar nuevos dispositivos para sobrevivir, como por ejemplo alimentarse, respirar por sí mismo, alimentarse por sí mismo, respirar por sí mismo, etc. Pero que a su vez también implica, ¿no es cierto?, algo muy fuerte, dicen los autores, que es el desprendimiento de la madre, ¿no? O sea, a través, que en este caso es concreto y biológico, ¿sí? Y que se culmina con el corte del cordón umbilical. Bueno, esto tiene toda un correlato simbólico en la adolescencia, que hacen que se denomine segundo nacimiento. ¿Por qué segundo nacimiento? Porque se pasa del mundo infantil a otro mundo que es desconocido para llegar a ser parte del mundo adulto. ¿Por qué? Si el nacimiento es traumático, acá nosotros ya vimos en la clase pasada que también la adolescencia puede ser traumática, y que ese segundo nacimiento tiene, digamos, lo traumático tiene que ver con el desprendimiento de los padres infantiles, del mundo infantil, de todo lo conocido y que está vinculado al mundo de la infancia. También acá tenemos que ver que este segundo nacimiento lo que hace no es que sea negativo, o sea, a veces cuando hablamos de las pérdidas, que se parece que hay una connotación negativa, al contrario, es una connotación de potencialidad, o sea, es necesario que esto pase para que los sujetos puedan crecer, desarrollarse, evolucionar a una etapa siguiente, etc. Y que pueda de esta manera concretar la identidad adulta en lo posible, ¿sí? Bien, entonces, siguiendo a Gracie Córdoba, ¿sí? Nosotros vamos a retomar estos conceptos durante todo el eje 2. Desde un paradigma de la complejidad, desde un contexto dialéctico e histórico, desde una consideración dialógica, ¿sí? Todo lo que sea desorden no es sinónimo de algo negativo, de algo inmanejable, sino que significan, fíjense que es interesante este ejercicio de descomponer las frases, las palabras, ¿no? Des-orden. ¿Qué quiere decir? Que hay una alteración del orden existente. No se pierde todo, no se desordena todo, ¿sí? Sino que se desordenan aquellos aspectos que son necesarios abandonar para poder crecer, ¿sí? O sea que el desorden, así como lo decía recién, es potencialmente saludable, necesario, y que ponen al sujeto en la situación de ser sujeto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ser sujeto? Significa que es alguien activo, que es alguien que actúa para lograr algo, que tiene una meta, que debe esforzarse, que debe realizar un trabajo que a veces es doloroso, traumático, pero que si reúne todas esas condiciones, pero básicamente si hay un sujeto potencialmente activo, va a tener un resultado positivo en el sentido de que va a haber una reorganización dado por el manejo, ¿sí? Y la tramitación de aquellas cosas que pierden y que convirtieron el orden en desorden, ¿sí? Entonces, por eso, el orden no es algo negativo, ¿no? Siempre indica que estamos, fíjense, vinculemos desorden con los términos que vimos en el punto anterior. La crisis implica desorden, las pérdidas y duelos implican desorden, la metamorfosis implica desorden, el segundo nacimiento implica desorden. Y todos ellos son
necesarios y tienen un resultado, ¿no es cierto?, cuando logran la meta, un resultado positivo para los sujetos, ¿sí? Bien. Dicen Graci y Córdoba que en todo su libro, en todo su texto, más allá del capítulo que ustedes vayan a leer ahora, que existe una dinámica, ¿sí?, que tienen como meta reconstrucciones y reorganizaciones a las que ellos denominan neoorganización. Es decir, poder transitar, ¿no es cierto?, desde el orden, al desorden y en la reorganización es lo que va a permitir que los sujetos construyan, ¿sí?, construyan y produzcan nuevos aspectos en su subjetividad. Es decir, dejar de ser niño y ser adolescente significa desordenar el orden de la infancia, ¿sí?, trabajar ese desorden para una nueva organización, que tiene como meta final la identidad adulta, pero que en principio nos permite que hablemos de adolescencias, ¿sí? O sea, las neorganizaciones en este ciclo vital son las tramitaciones que realizan los sujetos para elaborar la crisis adolescente y así lograr la identidad adulta. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí o vamos bien? No, bien, profe. No, bien. Perfecto, seguimos entonces. Así vamos a ir haciendo periódicamente las comparaciones con los conceptos iniciales. Cuando hablamos de segundo nacimiento, decíamos que en el nacimiento el sujeto abandona la vida intrauterina y sale a un mundo externo que generalmente le es hostil porque le presenta cosas desconocidas y situaciones, estímulos, exigencias desconocidas. Fíjense que acá al adolescente lo que le va a pasar es que cuando abandona el mundo infantil, va a tener que comenzar a incorporar lo nuevo, lo que decíamos con Galvarino y Macedo la clase pasada, que serían las adquisiciones, ¿sí? Ahora, ¿de dónde devienen esas adquisiciones? Córdoba y Graci y Córdoba dicen que existen tres campos. Voy a poner ya los tres, si los podemos ver. Existen tres campos que se pueden diagramar, ¿no es cierto?, como círculos concéntricos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos tres campos en realidad están muy vinculados unos con otros, no son factores aislados, sino que son campos que tienen dimensiones cruzadas, ¿no? Ustedes tienen en mente un esquema de círculos concéntricos, sí, son tres círculos, serían en este caso, que tienen una unión en el centro, ¿sí? Pero a su vez tienen uniones entre ellos. Los tres campos que ellos denominan intrasubjetivo, intersubjetivo y transsubjetivo, que en realidad lo que nos permite a nosotros es concentrar en esos campos los distintos aspectos que involucran a las pérdidas, pero también aquellas cuestiones que pueden vincularse con las adquisiciones, la incorporación de lo nuevo, que nos daría lo que recién decíamos, las neoorganizaciones. En el campo estrictamente intrasubjetivo, ¿sí?, nosotros tenemos todo lo que desde otra bibliografía o con otros autores conocemos como lo individual, ¿sí? Lo individual, o sea, lo que nos hace únicos, lo que nos hace diferentes en muchos aspectos a otros sujetos. Lo intrasubjetivo, dicen los autores, tiene que ver
como estamos en la adolescencia, con los cambios corporales que se dan en la llamada, en la denominada pubertad, que tienen, como dije en alguna clase anterior, aspectos generales que podemos llamar también universales, pero también tienen aspectos particulares que hacen a la historia personal de los sujetos y a las características de los dispositivos personales que tienen los sujetos para poder incorporar lo nuevo y adaptarlo a lo que no se pierde. ¿Sí? Porque acuérdense que dijimos que las pérdidas no son totales, sino son aspectos y son parciales. Siempre queda algo que es lo que nos da a nosotros la posibilidad de hablar de un sentimiento de continuidad, ¿no? Y en la historia personal tienen que ver, teniendo en cuenta lo intrasubjetivo, todos aquellos aspectos que hacen a las potencialidades de las personas, ¿sí? En función de las posibilidades que también tuvo de crianza en la infancia. Acá también podemos incorporar, fíjense, hay cambios corporales, podemos incorporar cuestiones genéticas también, ¿sí? Cuestiones hereditarias también, ¿sí? Por ejemplo, también acá tenemos que ver aquellas cuestiones que tienen que ver con los aprendizajes individuales. Individuales entre comillas, ya vamos a ver por qué. Dijimos que estos campos se relacionan y se cruzan, ¿no es cierto? Un campo de intersubjetividad. Siempre que hablamos de inter, ya estamos en situación grupal. La palabra inter nos ubica siempre en relación con un otro o con otros. Por lo tanto, en este campo vamos a ubicar todas las pérdidas y todas las adquisiciones, es decir, todas las neoorganizaciones que tengan que ver con las familias, con los pares, con un círculo más amplio, como pueden ser las escuelas, los clubes, las iglesias o los centros religiosos, es decir, todo aquello que ya vincula al sujeto con aquellos que comparten, ¿no es cierto?, un presente que tiene que ver con condiciones o con un contexto sociohistórico, político, social, económico. ¿Qué iría acá, por ejemplo, a tener en cuenta o a considerar en este campo? Por ejemplo, los vínculos con los padres. Sería, en el campo de la intersubjetividad, yo voy a ubicar, ¿sí?, las pérdidas que tienen que ver con los vínculos con los padres de la infancia y la recreación y reconstrucción de vínculos nuevos y diferentes que van a surgir a partir de la pérdida de los vínculos infantiles. Es decir, los vínculos que los adolescentes comienzan a construir con los padres que ya no son los padres de la infancia. ¿Sí? Por eso acá podemos ubicar, por ejemplo, aquellos aspectos que hacen a las pérdidas y adquisiciones que se vinculan con los conflictos con los padres infantiles, por las pérdidas de los padres infantiles, o los conflictos que hacen a, digamos, vinculados con el conflicto edípico, como los que veíamos en la clase pasada. Con los pares también, que son, los pares conforman un grupo, es decir, los coetáneos son los pares, conforman un grupo en los cuales se generan matrices identificatorias que hacen que los adolescentes construyan una manera de ser que sea totalmente diferente a la de los niños y totalmente diferente a los adultos, pero con matices que hacen en la transición aspectos que dan cuenta de que están abandonando maneras de ser infantiles y están construyendo maneras de ser adultos.
¿Sí? Acuérdense que esto es procesual, no es de un día para el otro. Y un campo que se llama transsubjetivo, que lo que busca, ¿no es cierto?, es considerar todo aquello que ocurre a partir de otros dos conceptos que vimos en la clase pasada, que es el concepto de brecha y conflicto. Y acá nosotros en el campo transsubjetivo lo que nosotros tenemos que tener en cuenta son todas las relaciones que se producen entre los adolescentes y los adultos, pero desde el punto de vista de la transmisión de códigos, costumbres, hábitos, representaciones, modelos, estereotipos. Pero lo que busca es una transformación de esos modelos, estereotipos de generaciones anteriores para poder construir los suyos y de esa manera se presenta como una generación renovadora. Eso también lo vimos con Lerner en la clase pasada, si ustedes recuerdan. Bien, entonces, para cerrar esta parte, decimos que la reorganización puberal va a producirse en tres campos o dimensiones llamados intrasubjetivo, intersubjetivo y transsubjetivo, que interactúan durante este proceso adolescencial y que en determinados momentos tienen un predominio sobre los otros, ¿sí? Que puedan representarse como círculos concéntricos o como dimensiones. Cuando hablamos de dimensiones hablamos de dinámica, de dimensiones que se entrecruzan, ¿sí?, durante el proceso adolescencial. Bien. Vamos a ver ahora nuevamente, ¿por qué digo nuevamente? Porque cada vez vamos a ir precisando, profundizando el concepto, ¿sí? Vamos a ir desde una idea general a lo que es particularmente el concepto. ¿Cómo se llama? Venimos hablando de duelo de la primera clase, creo. Vamos a ver qué planteamos de duelos en esta introducción. El duelo... Perdón, hay un micrófono abierto que está generando ruido. Ayer vino Paulina. Ahí lo cerré. Hay una expresión que suelen usar los estudiantes que no es correcta. O sea, vinculan duelo como si, o sea, se refieren al duelo como si fuera la pérdida, y no es la pérdida. ¿Sí? El duelo no es la pérdida. El duelo es un proceso. Cuando hablamos de proceso, hablamos de que es una serie de acciones, ¿sí?, que realiza el sujeto durante un tiempo, ¿sí? Es decir, es un proceso que realiza el yo, dicen los autores, de manera consciente e inconsciente, ya lo dijimos hoy, ante la pérdida de un objeto o de un aspecto del objeto, ¿sí? Y que se vincula, ¿no es cierto?, decíamos hoy ya, con el dolor y la angustia, porque esa pérdida es vivenciada como irreparable o irreversible. Cuando comienzan los cambios puberales, es decir, que se evidencian en lo físico, ¿sí? Muchos autores dicen, la pubertad es lo fenomenológico, el aspecto primero de la adolescencia, de la transformación, de la metamorfosis, de la crisis del segundo nacimiento, que implica que hay una etapa, hay un momento que termina, ¿sí? En este caso es la infancia, que la terminación de la infancia requiere de dos movimientos
subjetivos. El abandono de algo, ¿sí? Y la conservación de aquello que permite la adquisición de algo. Por eso decimos, no es una pérdida total, pero son pérdidas necesarias. Las que ocurren son necesarias. Entonces los autores, ¿qué dicen? Para entender esto, que se pierde un aspecto y no es que se pierde un todo y quedamos expuestos como si fuéramos nada. ¿Mm? Dicen los autores, algo se pierde, pero lo que queda son resignificados, como referentes simbólicos. Nombre, ¿sí? Desde que nacemos, que nos ponen un nombre, que por allí, lo más evidente en lo que cambia de su significado, nosotros tenemos en lo que en nuestra cultura sería pasar de Jorgito a Jorge. ¿Sí? Jorgito en la infancia tenía un significado, que es un niño, que es chiquito, que hay que ayudarlo, que hay que protegerlo, que hay que criarlo. ¿Cómo se resignifica el nombre en la adolescencia? Cuando el adolescente dice, ya no me digas Jorgito, ya crecí, decime Jorge. O sea, está resignificando el nombre, porque no nos olvidemos, ¿no es cierto? Y eso también van a ver en otra cátedra, ¿no es cierto? ¿Cuál es la importancia del nombre en función de la identidad, ¿no es cierto? Entonces, el nombre, el apellido, que hay circunstancias y situaciones particulares en las cuales cambian, pero que el sujeto lo que realiza es una resignificación de eso nuevo. Filiación, pertenencia a un sexo, a un grupo de origen, a una generación, etc. Por ejemplo, en esta sala debe haber, no es que debe haber, hay personas, o habemos, o estamos, personas de distintas edades y de distintas generaciones. Pero cada uno de nosotros puede pensarse a sí mismo, ¿sí? Teniendo en cuenta estos referentes simbólicos de la identidad. Es decir, ¿quién soy? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu apellido? ¿Quiénes son tus padres? ¿Sí? ¿Cuál es el sentimiento que tenés respecto del sexo? ¿Cuál es tu grupo de origen? ¿Qué características tiene tu generación? ¿Por qué es diferente mi generación a la de los adultos mayores, de los adultos que están en esta sala, de los adolescentes que están en esta sala? Hay diferencia, pues yo soy un adulto mayor. Es otra generación. Entonces, lo importante de entender esto es que el fin de la infancia necesariamente requiere de esas pérdidas, pero que nosotros sostenemos estos referentes simbólicos de la identidad infantil, ¿sí? A partir de una resignificación de los mismos. ¿Mm? Ahora, no todos los procesos, o sea, no todos los procesos son iguales, no todos los sujetos realizamos los mismos procesos, porque tienen que ver, ¿no es cierto?, este proceso al que denominamos duelo, depende también de determinados dispositivos, características, posibilidades, potencialidades, el nombre que le quieran poner a esto, que es la lectura de la realidad, ¿sí? Como función yoica. ¿Sí? Acuérdense que decíamos la clase pasada con la profesora Zula que existe la posibilidad de que encontremos sujetos con distintas características respecto del yo, sujetos con una labilidad yoica, sujetos con mayor fortaleza, con menor fortaleza, que tienen en determinado momento o ante determinadas pérdidas
mayor labilidad, pero que en general, lo general es que existe una labilidad yo, que decir, va a haber dificultades en la lectura de la realidad. ¿Sí? Dificultades más que nada por aquellas identificaciones o mecanismos defensivos que requieren que este sujeto realice para poder reorganizarse subjetivamente. Otra de las cuestiones que tiene que ver con particularidades y con nuestras historias es la autoestima. A ver, compartamos lo que ustedes entienden, saben, conocen, presumen que es la autoestima. ¿Y por qué tendría algo que ver con la elaboración de duelos? ¿Y por qué tendría que ver o hacer referencia a las diferencias individuales? Autoestima. Si no se durmieron todos, que conteste alguno. Estamos, Profe, Profe, la autoestima se va a ir desarrollando de acuerdo a la conformación que va a ir haciendo el sujeto acerca de su yo. Va a implicar mucho también en las relaciones vinculares de cómo se dan en la niñez, porque está relacionado cómo se siente uno mismo consigo. Partamos de tener en cuenta la pregunta, ¿qué es la autoestima? Después vemos cómo se da. Ah, okay. No se preocupen en buscar texto, en buscar una definición, ni en googlear, ni nada. Dialoguemos. Autoestima quiere decir el estima que se tiene uno mismo, cuánto se quiere uno mismo. Lo que uno piensa de sí mismo, cómo se siente uno mismo. Digan todas las ideas que tienen, de a uno, por favor. Bien. Todos hablando de su propio. Una valoración personal de uno mismo, profesora. Bien, a ver qué más. En cuanto al qué es la autoestima. ¿Alguien más tiene otra idea? Las ideas están acertadas, es decir, vinculadas al concepto de autoestima. ¿Y cómo se desarrolla la autoestima? O sea, la autoestima, ¿no es cierto?, también tiene características que hacen a diferencia, inclusive no solamente entre los sujetos, sino en distintas situaciones de los sujetos, en distintos momentos. Y tiene como una impronta, o sea, marca, no es totalmente determinante, pero sí deja marcas, o puede ir marcando en lo venidero, ¿no? Porque la autoestima, ¿cómo se construye? Esto lo vamos a volver a ver con otros autores, pero vamos a aclarar ya esto. ¿Cómo se construye la autoestima? Está bien, al decir auto significa uno mismo. ¿Sí? La valorización, el afecto, los valores, las emociones, ¿sí?, en función de uno mismo. Pero ¿cómo se construye la autoestima? Para mí tiene que ver... Siempre se construye a partir del otro. Entonces, la autoestima, a pesar de ese prefijo auto que significa uno mismo, ¿sí?, necesita de un otro para la construcción. Entonces es el otro que me dice, vos podés, vos no podés, vos querés, vos no querés, vos sos bueno, vos sos malo. Esto sí, lo otro no. Entonces, la construcción de esa autoestima siempre tiene como referencia a un otro. Es una síntesis que se realiza a partir de las consideraciones de los otros. Tiene que ver con estímulos propositivos, estímulos negativos. Tiene que ver con lo que veíamos con Lerner la clase pasada, es decir, aquellas situaciones externas, ¿no es cierto?, que hacen que los sujetos se sientan fracasados, se sientan frustrados, sientan que no van a poder resolver la problemática que tienen. Entonces eso también hace que el proceso de duelo sea diferente entre los sujetos. Y la capacidad de pensar, ¿por qué está condicionada la capacidad de pensar? En primer lugar, yo les digo esto y ustedes después agréguense lo que ustedes consideran.
En primer lugar, cuando hablamos de pensamiento en las psicologías evolutivas, ¿no es cierto?, vinculamos pensamiento con esquemas cognitivos, ¿sí? Vinculamos pensamiento con lenguaje, ¿sí? Eso ocurre en todas las psicologías evolutivas. Entonces, la capacidad de pensar va a tener que ver aquí, ¿no es cierto?, en estas reorganizaciones que provocan los duelos, con la capacidad de pensar que es una construcción particular en las adolescencias y que tienen que ver con el abandonar la forma de pensamiento infantil y comenzar a construir durante la adolescencia un pensamiento diferente. Eso nosotros lo vamos a ver en el eje 3, ¿sí? Tenemos todo un eje para trabajar la capacidad de pensar y que lo vinculamos con los otros aspectos. Pero acá tiene que ver con una capacidad de pensar que está vinculada con el desarrollo del pensamiento lógico formal, el desarrollo del pensamiento, de las operaciones que son características de la adolescencia y que lo diferencian de la infancia. Esto es importante porque, voy a dar un ejemplo así muy concreto. Un adolescente que tiene que elaborar el duelo por aspectos del cuerpo infantil perdido, es decir, estamos hablando de pubertad, ¿sí?, necesita operar con un pensamiento que no sea concreto. ¿Por qué? Porque él lo concreto no lo puede manejar. El cambio concreto del cuerpo no lo puede manejar. Es decir, necesita un proceso de significación, de simbolización de esos cambios para poder aceptarlos. Él necesita reconstruir un esquema corporal para poder aceptar los cambios del cuerpo, ¿sí? Entonces, la capacidad de pensar va a estar vinculada con la autoestima y con la lectura de la realidad. O sea, estos tres factores que intervienen, ¿no es cierto?, en la transformación de lo que implica el fin de la infancia, también se relacionan. Bien. Bueno, y acá viene como un cierre, ¿no es cierto?, que es interesante para pensar, más que para repetir. A ver, ¿cómo entienden esto ustedes? Los procesos de duelos, son en la adolescencia, a la vez que del adolescente. ¿Cómo interpretan ustedes ese en que está en negrita y subrayado y ese del que está en negrita y subrayado, bien cursiva, bien resaltado como para atenderlo? Los procesos de duelo son en la adolescencia y del adolescente. ¿Qué significa? ¿Podría ser que en sea en un momento determinado, profe? O sea, en la adolescencia y no en la infancia y en la adultez, decís vos. Claro, sí, profe. Bueno, a ver, un segundito. Vamos a ir viendo así, voy a ir agregando cosas para que ya vayamos viendo esto. Son en la adolescencia, lo que no quiere decir que no hay cambios en la infancia y que no hay cambios en la edad adulta, ¿sí? Pero son en la infancia y en la adolescencia y en la edad adulta, los cambios no son pérdidas que se vivencian como irreparables, sino que son cambios que hacen al crecimiento de dos ciclos vitales que son diferentes. ¿Sí? Profesora, creo que... Porque, por ejemplo, perdón, un segundito. Quiere decir que los duelos que nosotros vamos a trabajar en la adolescencia, en este eje, y de las teorías que vamos a trabajar, son necesarios para esta etapa, para este ciclo vital. Bien, ¿sí? ¿Quién iba a hablar? Profesora, creo que los cambios que se generan en la niñez y en adultez no son tan significativos y tan visibles como en la adolescencia. Ese cambio brusco, me parece que eso genera el duelo, así como lo vemos. Bien. El en también quiere decir que estos duelos no se van, como está diciendo la compañera también, como dije anteriormente, que no se van, o sea, que no se pueden, o sea, requieren de un sujeto para su elaboración, y ese sujeto es adolescente. Profe, claro, sería que se produce sí o sí en la adolescencia, y del adolescente sería porque cada uno lo transmite de diferente modo.
Bien, sea, en también el se campo. puede entender así. Bien, también se puede entender así. Bien, bien. Sí, profe, yo lo entendía también así como que en hace referencia a la etapa particular, digamos, de la adolescencia y del al sujeto, que ya Bien, sabemos que cada sujeto bien, lo transmite, digamos, de forma particular. Claro, de bien, esa forma. bien, bien. Y también fíjese lo que dice a continuación. Se produce en un campo que es de intersubjetividad, o sea, para que se pueda realizar el proceso, para que yo adolescente pueda realizar el proceso de duelo, necesito de un otro. Y por eso se plantea en un campo de intersubjetividad. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí o vamos bien? Vamos a ver, no sé cómo andamos con el tiempo. Perfecto. Bien, avanzamos. Bien, particularmente vamos a detenernos ahora en otros dos autores. Lo que acabamos de ver se vincula con los textos de Graci y Córdoba, y vamos a ver ahora Fernández Muján, y después vamos a ver también Macedo y Garbarino. Y después también vamos a ver, comenzar a ver otra teoría. ¿Sí? Esto, a ver si puedo explicarlo. Lo que vamos a ver estos autores son aspectos que ellos agregan a lo que nosotros dijimos ya, ¿no? En realidad, cuando se plantean las pérdidas, ¿sí? Se plantean las pérdidas de objetos o aspectos de los objetos. ¿Sí? Eso decíamos ahora. ¿Qué es lo que agrega Muján? Que lo que también perdemos son las fantasías conscientes e inconscientes ligadas a esos objetos. A ver, ¿cómo sería de lo que estamos hablando? Es decir, a ver cómo lo piensan ustedes. ¿Cuáles serían las fantasías conscientes e inconscientes que puedan estar ligadas al mundo infantil perdido o a los padres de la infancia perdidos o al cuerpo infantil perdido? A ver, ¿cómo lo piensan? ¿Cómo lo piensan? ¿Cuáles podrían ser fantasías conscientes e inconscientes ligadas a esos objetos? A ver. Profe, por ejemplo, la idea esta de que los padres son eternos y eso, digamos, como que cambia. Que son O sea, eternos, que son perfectos, que son eternos, ajá, que son perfectos, que son los mejores del mundo. exacto. Esas idealizaciones en la infancia que tienen que ver con este vínculo construido de la infancia. Bien, bien. ¿Y por qué agrega Fernández Muján y las partes del yo incluidas en los objetos perdidos? Acá yo les voy a dar una idea que tenemos que hacerla jugar permanentemente. En realidad, mundo interno y mundo externo no existen sino relacionados. ¿Mm? O sea, el objeto perdido, o a los aspectos de los objetos perdidos, ¿sí? Están vinculados, como se dice el autor acá, ¿no es cierto?, con aspectos del yo, desde el cual fueron construidos en la infancia. ¿Sí? Fíjense que nosotros hablamos de que en este proceso de transformación, que es la adolescencia, en la infancia se construye un yo, o hablamos de un yo infantil para ser más precisa conceptualmente, que se desestructura
a partir de los cambios corporales. Y de ahí deviene esto que decimos desde varias clases anteriores de la labilidad yoica. Pareciera como que hay aspectos de ese yo infantil que también se pierden con los aspectos de los objetos perdidos. Es decir, en el ejemplo que dio la compañera de ustedes recién, que no recuerdo quién fue que dijo lo de los padres perfectos, inmortales, sí, eternos, sería cuáles eran, qué aspectos de este sujeto, ¿no es cierto?, infantil, estaban vinculados con esos vínculos con los padres infantiles, ¿sí? O sea, Yo, profe. ¿Cómo? Ah, Mereles. Es como que aquí lo que trabajamos es la idea de que en la pubertad, ¿no es cierto?, hay un desorden y una desorganización del yo infantil que está dado por aspectos perdidos, o aspectos que el yo siente como perdidos de todo lo que construyó en la infancia. Entonces, esto insistimos siempre que el duelo tiene aspectos conscientes e inconscientes. Entonces, cuando el adolescente dice, pensar que yo creía, ¿sí?, que mi mamá era perfecta, y ahora me doy cuenta que tiene miles de defectos. Esa verbalización está planteando aspectos conscientes que el sujeto puede relatar sobre su vínculo con los padres en la infancia. Y acá yo digo relatar porque cuando nosotros usamos usamos el término relatar, le damos el significado de que en el relato los sujetos se relatan o nos relatamos, ¿sí? O sea, hay una resignificación de lo que yo digo. Sí, ¿quién iba a preguntar algo? No, yo quería decir nomás que eso de las partes del yo incluidas en los objetos perdidos también por ahí tiene que ver, bueno, con eso que usted está diciendo, de que no solo se aduela, digamos, las fantasías o las ideas que uno tiene acerca de los padres o como del núcleo familiar, sino también se aduela ese pensar, o sea, o lo que sería como características mías que me hacían pensar como pensaba en ese momento, digamos. Claro, o sea, lo que se pierde es eso que vos estás diciendo, ¿sí? Eso es lo que se pierde, ¿sí? Ajá. Esas maneras de pensar, esas maneras de sentir, esas maneras de creer, ¿sí?, esas construcciones realizadas en la infancia. Bien. Bueno, avancemos. En la pubertad el duelo se centra en el cuerpo como objeto. El cuerpo como objeto va mucho más allá de lo que sería, digamos así, una cuestión de consideración biológica o anatómica, sino también lo que significa, cuál es el significado que nosotros le damos al cuerpo. ¿Sí? O sea, nosotros, fíjense cómo decíamos en la clase pasada, desde dónde miramos las adolescencias, ¿no? Al cuerpo lo miramos diferente, o sea, según seamos un médico, un profesor de educación física, un psicopedagogo, un psicólogo, un profesor de matemáticas, ¿sí? A ese cuerpo como objeto se le da un significado diferente. Pero en lo que en lo que coincidimos todas las disciplinas que trabajamos con adolescentes, es que en la pubertad el predominio que existe es el duelo por el cuerpo, ¿sí? Y el dolor se manifiesta, y el duelo se manifiesta, de manera que parece que no tiene nada que ver con el cuerpo, pero que se vincula con el dolor de la pérdida y con el significado que se le da a esa pérdida, ¿sí? Entonces, la protesta, la irritabilidad, la decepción,
la negación, la proyección, ¿sí? Son las conductas manifiestas, ¿sí? Que nosotros vinculamos en general, ¿no es cierto?, con el duelo por el cuerpo infantil perdido. Pero ¿qué dice Fernández Mujal? Acá el adolescente en su posición de negación o de proyección, utiliza un pensamiento mágico. ¿Sí? ¿Qué característica tiene el pensamiento mágico? Esto lo volvemos a ver en el eje 3 cuando vemos pensamiento. Pero ¿qué característica tiene un pensamiento mágico? Según lo que ustedes leyeron anteriormente. ¿Qué es lo mágico? ¿A qué refiere lo mágico? Digan sus ideas, no es necesaria una definición. ¿Qué es la magia? ¿Qué es lo mágico para ustedes? La palabra en sí, ¿qué significa? ¿Qué idea tienen sobre mágico? ¿Algo fantasioso, profe? ¿En qué sentido fantasioso? Asombroso. ¿En qué sentido asombroso? Profe, es como algo irreal, digamos, algo que no se puede Bien, comprobar. esa es una palabra, o sea, fantasioso porque no existe, asombroso porque no existe, porque es irreal. Pero a su vez, lo mágico refiere a que lo que ocurre no tiene que ver con lo que hace el sujeto. ¿Sí? O sea, mágicamente, ¿sí? Se entiende que se produce algo sin la acción del sujeto. Pero acá hablamos de pensamiento mágico. Y acá la idea que nosotros tenemos que instalar a partir de ahora es que el adolescente utiliza el pensamiento mágico para realizar el proceso por el duelo, por el cuerpo infantil perdido, porque no lo puede hacer de otra manera. Para resolver lo que no es gratificante para el adolescente. Primero, para resolver la transformación que no puede parar. Hay una situación que nosotros tenemos que ver. Es decir, parece burda, elemental y primaria, pero vale la idea. Es decir, que el crecimiento físico no lo puedo detener porque yo quiera, a voluntad. ¿Sí? El crecimiento físico me avasalla, me invade. ¿Sí? Es vivenciado caóticamente, como algo que rechazo a veces, no quiero a veces, quiero a veces. Entonces, para poder realizar el proceso de aceptación de ese cambio, de ese crecimiento, ya te doy la palabra, Héctor, él recurre al pensamiento mágico y construye un cuerpo imaginado y real, que viene a suplantar aquel que tiene y que no le gusta. ¿Sí? Entonces, los ejemplos clásicos. ¿Sí? Cuando yo sea grande, ¿sí? Quiero ser de esta manera, esta manera, esta manera. Esa es la idea, digamos, la construcción irreal que puede hacer el sujeto. Lo hace a través del pensamiento y lo hace porque puede imaginarse en una irrealidad. Y eso lo hace el adolescente y no lo puede hacer el niño. El niño dice, cuando yo sea grande quiero ser doctor, pero se vincula con su médico, con alguien diferente a su médico, con alguien concreto y conocido de su mundo. Eso lo vamos a ver más adelante. Sí, pidió hablar. Sí, profe, yo nomás era para entender un poquito eso. A ver. En ese caso el adolescente no logra entender lo que es real con lo irreal, ¿podría ser por eso? En realidad el adolescente, o sea, si este proceso no es una cuestión, digamos, que él pueda elegir, ¿sí?
sino es una cuestión, es un proceso que tiene que realizar para poder crecer. Que sí, ¿se acuerdan ustedes de lo que veíamos en la clase pasada de la tendencia progresiva y regresiva? ¿Sí? El pensamiento mágico estaría vinculado con una tendencia progresiva, porque es creadora, es renovadora. Un sujeto que se sostiene en la negación, que sostiene la resistencia al cambio, es un sujeto que no va a poder realizar o elaborar un pensamiento mágico, porque directamente no va a ver el cambio, no va a sentir el cambio. ¿Sí? O sea, todo eso lo vinculamos acá con un pensamiento mágico. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Había leído, creo que de Piaget, pero en el niño. Era cuando Claro, ellos la diferencia está que el pensamiento, está bien lo que decís, eso lo vamos a ver también en el eje 3, pero podemos ir charlándolo ahora. La diferencia con el pensamiento mágico del niño es que no está vinculado con una pérdida del cuerpo, sino que está vinculado con los juegos, con los personajes, con los objetos, ¿sí? Con los juguetes, con las situaciones, ¿sí? Con los relatos. ¿Sí? En cambio acá está vinculada con el cuerpo. Profesora. ¿Sí? Esa es la diferencia, ¿no? Por eso dice, y consigue satisfacción autoerótica. Y acá nosotros con Mauricio Nobel, en la próxima clase que tengamos, vamos a ver que la satisfacción autoerótica tiene una connotación diferente a la de la infancia porque dijimos la clase pasada, ya en una etapa genital. Pero ¿por qué el duelo, digamos que para elaborar el duelo por el cuerpo, el sujeto debe, por ejemplo, utilizar la masturbación como una actividad transitoria, que es la que produce la satisfacción autoerótica? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar nosotros desde Mauricio Nobel también. ¿Sí? Ahora, si en la pubertad el duelo se centra quiere decir que tiene un predominio, ¿eh? No que no ocurren otras cuestiones. Si en la pubertad se centra en el cuerpo, en la adolescencia media, dice Muján, se centra en la identidad sexual. La identidad sexual como objeto, es decir, como objeto en el cual acontecen determinadas pérdidas y en el cual acontecen determinadas reconstrucciones. ¿Sí? A ver, si nosotros consideramos, ¿no es cierto?, que en la infancia, ¿sí?, la sexualidad, ¿qué características tenía? ¿Cómo denominábamos, desde el punto de vista del desarrollo psicosexual, cómo denominábamos a la sexualidad infantil? A ver, evolutiva 1. Perverso polimorfo, ¿no era? No, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son las características? Si es pregenital, ¿cuáles son las etapas del desarrollo psicosexual en la adolescencia? Anal, oral, Potencia. A ver. oral, anal, la fálica etapa y latencia. Perfecto, perfecto. Es decir, esos 4 momentos en el proceso, en el desarrollo, ¿no es cierto?, se corresponden con una etapa llamada pregenital, ¿sí? Entonces, la etapa que sobreviene en la adolescencia o con la adolescencia es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque tiene como carácter, ¿no es cierto?, la genitalidad plena. O sea, por un lado, hay un desarrollo, ¿sí?, en la pubertad hay un desarrollo de los genitales desde el punto de vista
anatómico, fisiológico y de los caracteres sexuales primarios y secundarios, ¿sí? Y por otro lado está, digamos, una construcción como sentimiento, ¿sí? De que tenemos determinado, estamos construyendo determinada identidad sexual. Lo que decíamos en la clase pasada, que según algunos autores, desde una mirada binaria, ¿no es cierto?, va a concluir en la definición de la identidad sexual, homosexual o heterosexual. Eso es desde una mirada binaria, ¿sí? Pero que en realidad lo que plantea acá es que la elección del objeto plantea siempre la renuncia a un aspecto del objeto. Entonces, eso es lo que plantea, dice el autor, una fluctuación del yo entre aceptar y no aceptar, entre introyectar y proyectar, ¿no? Entonces, donde la identificación con el grupo de pares, ¿no es cierto?, hace que el sujeto vaya realizando procesos que impliquen la aceptación de lo que pierde y la aceptación, ¿no es cierto?, de lo nuevo. A ver, voy a dar un ejemplo, a ver si sirve, si es válido. Hay una fantasía de bisexualidad en la pubertad, ¿sí? Le dice Mauricio Nobel, me adelanto un poquito en el programa, que dice Mauricio Nobel que debe elaborarse y aceptarse como que no, debo elegir una sexualidad, debo elegir aspectos de una identidad sexual, eso sería lo correcto. Entonces, en la bisexualidad, la fantasía que predomina es la fantasía de posesión de ambos sexos. Pero esa fantasía debe abandonarse en la adolescencia para poder construir la identidad sexual adulta. Por eso dicen los autores que se van estableciendo nuevos vínculos, ¿sí? Y ese establecimiento de nuevos vínculos lo que hace es, a su vez, potenciar la posibilidad de los sujetos de la elaboración del conflicto edípico, que también está relacionado con la elaboración y la consolidación de determinada identidad sexual en la adultez. O sea, durante toda la adolescencia se produce ese proceso y hay una consolidación o una definición, entre comillas, porque no es una definición permanente, en la edad adulta. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa en la adolescencia tardía, en la adolescencia alta, como dicen otros autores, o en el final de la adolescencia, como podemos decir nosotros? Que el duelo se centra ya no en el cuerpo, ya no en la identidad sexual, sino en los roles sociales. Es decir, habiendo elaborado las otras pérdidas, la pérdida por el cuerpo, la pérdida por la identidad sexual infantil, perdón, en el final de la adolescencia se centra en los roles sociales. ¿Por qué? Justamente por esto, porque ya no hay, digamos, necesidad de realizar acciones vinculadas a procesos por el abandono de estos objetos perdidos, sino que tiene que ver con acciones que vayan ubicando mucho más al sujeto en el mundo adulto a través de los roles adultos, y que tienen que ver con la identificación con modelos, valores, estereotipos de ideología social. ¿Sí? Antes yo era irresponsable y ahora soy más responsable, dicen por allí los adolescentes.
¿A qué se refieren? En que en la pubertad y en la adolescencia media era imposible que él se hiciera cargo de determinadas responsabilidades, por ejemplo, ser responsable con el tiempo, con el estudio, con el uso del espacio. ¿Por qué? Porque el duelo estaba centrado en otros aspectos de su reorganización adolescencial. Estaba organizado en función del cuerpo y en función de la identidad sexual, o de la sexualidad, si quieren decir. Entonces acá es como que aceptado ya esas pérdidas, aceptadas ya las nuevas adquisiciones, el sujeto puede dedicarse a los roles sociales. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta aquí? Antes de pasar a la identidad. Yo tenía una duda, profe, pero ya pasó en la próxima. ¿Ya pasó qué? En la parte anterior, cuando decía... Sí, no, volvemos, no hay problema, no importa, volvemos acá, no hay problema. Disculpe, para terminar de definir porque la parte que no entendiste. ¿Cuál sería? Anterior, lo último que hablaba del yo grupal, que hablaba un pensamiento omnipotente, creo que decía. ¿A qué hace referencia? Decía que hacía referencia a la superación, a cómo enfrentar el complejo edípico, decía, si no me equivoco. Bien, a ver. Vieron que decíamos que en la pubertad, ¿no es cierto?, se planteaba un pensamiento mágico, ¿no? Sí. ¿Por qué el pensamiento omnipotente en la adolescencia media? Esto está vinculado, repito, con el desarrollo del pensamiento que nosotros vamos a ver también en el eje 3, ¿no? En la adolescencia media ya el pensamiento mágico es abandonado. Es una de las cosas que se abandona porque está vinculada con la pubertad. Y ya pasé a la siguiente etapa, habiendo realizado el proceso de aceptación de la pérdida, etcétera, etcétera. Entonces, el pensamiento omnipotente tiene que ver con qué cosa? Tiene que ver con la adquisición del pensamiento lógico formal, ¿sí?, por el cual yo ya no necesito el objeto para pensarlo, ¿sí?, sino que puedo pensar ideas. ¿Sí? Entonces, hay una convicción en los adolescentes en esta etapa de que el pensamiento todo lo puede. Y hay como tienen las características de vuelo, o sea, de inacabado, de un pensamiento todopoderoso, ¿sí?, que ya no está solamente aferrado a las características de resolver lo que no me gusta o lo que quiero del cuerpo, sino que acá tiene que ver con otras connotaciones, otras realidades, otros aspectos del mundo externo e interno con los cuales yo puedo manejar el pensamiento omnipotente. Dice Arminda Verasturi que en esta etapa se produce lo que ella denomina una hiperintelectualización. El adolescente en esta etapa, en la adolescencia media, piensa todo, da vuelta a todo, analiza todo. ¿Sí? Es el adolescente que puede estar 3 horas mirando el techo y que nosotros pensamos que no está haciendo nada y en realidad lo que está haciendo es pensar. Y está tratando de resolver todo a partir del poder que él cree que tiene su pensamiento. Es todopoderoso, dice, pero que está vinculado ¿con qué siempre? Con sus necesidades, con sus expectativas, con lo que él piensa que puede desarrollar o mejorar a partir del pensamiento. ¿Sí? Entonces, es imposible pensar en un niño que tenga un pensamiento con estas características. El pensamiento del niño, ustedes lo estudiaron en Evolutiva 1, ¿no es cierto? Tiene características que va desde lo
motriz, lo preconceptual, lo conceptual, vinculado con lo operatorio concreto. ¿Sí? Acá ya estamos hablando de otro pensamiento, mucho más relacionado con la manera de pensar adulto, que tiene que ver con el pensamiento lógico formal. No sé si respondí. Sí, profe, mucho mejor. ¿Seguro, Muchas gracias. seguro? Bueno. Sí, profe, sí. Muchas gracias, Muy disculpe. bien. Muy bien, avancemos. Identidad. Cuando nosotros hablamos de identidad, ya vamos a encontrar también muchas definiciones en los textos que lean ustedes para la próxima clase. Y también vamos a encontrar muchas definiciones respecto de, por allí hasta inclusive, ¿no es cierto?, muchos términos usados como sinónimos cuando se refieren a la identidad. Pero que nosotros vamos a manejar tratando de determinar también cuál es el significado que le damos cuando hablamos de identidad. ¿Sí? Y la definición más consensuada que existe de identidad entre todos los autores que van a leer en este eje es esta que dice acá, ¿no? Es un sentimiento e imagen. Sentimiento e imagen. Quiere decir que cuando hablo de imagen estoy hablando de una representación, de una construcción. Y cuando hablo de sentimiento también estoy hablando de una construcción que en realidad es una construcción intersubjetiva. ¿Sí? Entonces dice, es un sentimiento e imagen integradora del ideal del yo. Acá después nos vamos a detener para ver qué es esto del ideal del yo. Y el de la sociedad en la que vive. ¿Por qué en la sociedad, el de la sociedad en la que vive? Porque este sentimiento, esta imagen integradora siempre va a estar, dije yo, es una construcción intersubjetiva, porque tiene que ver con la expectativa que el otro también tiene de mí. ¿Sí? ¿Cuáles son las expectativas que hay en el contexto social en el que vive por parte de los docentes, los padres, otro adulto significativo, los pares? ¿Sí? Entonces, ese sentimiento es una construcción, está vinculado con, está vinculado con otros sentimientos que otros autores analizan de forma independiente, que son estos tres que menciono acá: unidad, mismidad y continuidad. Cuando yo hablo de unidad, mismidad y continuidad, en realidad estoy haciendo referencia a que este sentimiento de imagen integradora es una construcción en el tiempo. O sea, acá puedo usar nuevamente los conceptos operativos de Córdoba y Grassi, de que hay una dinámica orden, desorden y organización. Orden, desorden y organización me está hablando de diferentes ciclos vitales y diferentes momentos de un mismo proceso. ¿Sí? Yo soy yo, ¿no es cierto? A pesar de los cambios y a través del tiempo, es la verbalización que me permite a mí hablar de unidad, mismidad y continuidad. ¿Sí? Es un concepto que manejan Macedo y Garbarino, ¿no es cierto? Pero, Mercedes Freire de Garbarino, ¿cierto? Pero que tiene como antecedente, ¿no es cierto?, todo lo que Erik Erikson y Greenberg trabajan sobre identidad desde este paradigma.
Yo soy yo a pesar de los cambios y a través del tiempo. ¿Qué ideas generan ustedes esa frase? Yo soy yo a pesar de los cambios y a través del tiempo. ¿Qué ideas generan ustedes esa frase? ¿Qué ideas? ¿Cómo dijo, profe? Yo soy yo a pesar de los cambios y a través del tiempo. Lo primero que pensé es que no soy yo, pero después pensándolo bien, como que digamos que la esencia del yo sí se mantiene, pero sí como que va transformándose, digamos. Pero lo primero que pensé es que no siempre soy yo, digamos. Ajá, bien. O sea que está bien que hayas corregido eso, ¿sí? El ideal del yo se convierte en una meta, ¿no es cierto?, de la construcción de la identidad adulta, ¿sí? Y el ideal del yo, ¿dónde ustedes estudiaron también? ¿Dónde ustedes construyeron el concepto del ideal del yo? ¿Desde qué cátedras? ¿Desde qué teorías? ¿Cómo? Psicología profunda. Psicología profunda, profe. Ajá. ¿Y en psicología general? También. No, profe, no. También, pero se parte no. profundizó más en profunda. O sea, se comenzó a construir en psicología general y se profundizó en profunda. Bien. A ver, ¿cómo podrían ustedes explicar el ideal del yo? Para poder caracterizarlo como meta en este proceso de construcción de la identidad. Así como a lo chamamé, digamos, el ideal del yo es, digamos, lo que hacen, como tipo lo que hacen de nosotros, o lo que o sea, lo que nuestros padres desean que nosotros seamos. Podemos O hacer sea, referencia según lo que vos decís, está vinculada con las expectativas sociales, ¿sí? Pero que tiene que ver también con qué cosa del sujeto, porque no es solamente del otro que responde, ¿no? Que depende. ¿No tiene que ver con el deseo, profe? Completar la idea, porque deseo podemos hablar desde... Con el deseo distintas- consciente e inconsciente. Claro, porque usted ¿Qué había tiene dicho que ver? que como que el sujeto necesitaba algo y era como que el sujeto necesita el deseo para poder lograr algo, creo, ¿no? Sí, ahí tendríamos que ver, de profundizar un poco en lo que también sería la idealización del yo. ¿Sí? A ver, qué usted, que eso tiene que ver con la infancia, a ver, ¿qué de esto trabajaron en Evolutiva 1? Como idealización del yo. Y la idealización por ahí tiene que ver con qué me identifico, digamos, con qué aspectos de mis padres, de mis hermanos me identifico, digamos. Si bien el ideal del yo es algo que como que se instaura a partir del otro, pero también tiene que ver con qué aspectos del otro yo me identifico. Bien, a ver un poquitito. Parecería ser, ¿no es cierto? Parecería ser, dicen los autores, o sea, por lo menos hay dos posiciones al respecto, que el proceso adolescencial lo que permite también es la culminación de esta construcción o constitución a partir del nacimiento, que tiene que ver también con los aspectos normativos y los aspectos que tienen que ver con lo moral, ¿no es cierto? Y con los proyectos de qué ser cuando sea grande, ¿sí? Y dice Freire de Garbarino, dice, el niño
O sea, ¿por qué se habla de una imagen integradora? Porque en la infancia ya comienza a construirse esta meta, digamos, ¿no es cierto? Pero que es contenida por la posibilidad de racionalizar en la adolescencia, ¿sí? En cambio, el niño no, porque decíamos hoy, y dijeron ustedes también, en la infancia también hay cambios, ¿vale? Que también hay cambios, pero no son cambios tan abruptos y tan vivenciados como pérdidas totales como en la adolescencia, ¿no? Entonces, en la infancia lo que nosotros podemos identificar más son identificaciones que realiza el niño, ¿no es cierto?, con lo que va a ser o con las maneras de ser adulto, ¿sí? Hay una parte del texto, voy a leer un párrafo del texto de Garbarino, donde dice, recordando o haciendo referencia a Erikson, dice que el niño en la multiplicidad de sucesivas tentativas de identificaciones comienza a construirse expectativas de lo que será cuando sea mayor y de lo que sentirá. O sea que está haciendo referencia acá la autora que ya en la infancia comienza a construirse este sentimiento e imagen, ¿sí? De lo que será cuando sea mayor y de lo que sentirá, de lo que fue de más joven, expectativas que forman parte de una identidad y que son paso a paso verificadas en experiencias decisivas. Es decir, decíamos hoy, ¿no?, que los cambios que se producen en la adolescencia, en la infancia, perdón, tienen que ver más que nada con roles, con expectativas, con roles, con identificaciones que tienen que ver con la crianza, con la socialización primaria, secundaria, es que también van construyendo, o sea, las imágenes vinculadas con el quehacer adulto están más que nada relacionadas a partir de lo lúdico, ¿sí? Relacionadas a partir de las creaciones que el sujeto, el niño realiza desde idealizaciones y fantasías inconscientes también, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo, yo soy yo a pesar del cambio y en el tiempo, lo que estoy diciendo es que integro en lo que yo soy hoy, adolescente, lo que fui desde el punto de vista de la identidad en la infancia. O sea, hay un reconocimiento a la identidad infantil y a la posibilidad, a la posibilidad que le damos al sujeto de que reconstruya esa identidad infantil. Sí. No, y justamente quería decir eso, que es poder nosotros reconocernos como únicos a pesar de los cambios y transformaciones a lo largo del tiempo. Y no solamente reconocernos nosotros, Viviana, sino ver que los otros nos reconocen a nosotros, ¿sí? O sea, por eso dice acá en la frase, ¿no es cierto?, de la sociedad en la que vives, y los otros tienen que reconocerme como un sujeto en el mundo, ¿sí? Y eso sería la posibilidad de construir este sentimiento, ¿no? Bien, esto ya hablamos, que en la adolescencia identidad implica crisis, separación de lo viejo, se vincula a los procesos. Bueno, vamos a ver esta última idea acá. La crisis de identidad de los adolescentes es producto de la ruptura con la identidad infantil, el enfrentamiento del yo con los objetos, impulsos y ansiedades. Vamos a hacer acá una aclaración. La autora trabaja la diferencia a la cual particularmente adherimos y adhiero, la diferencia entre self e identidad. Y que nosotros vemos después también dentro de este mismo eje con la teoría de Mauricio Nobel y de Arminda Verasturi. Identidad y self en muchos textos figuran como sinónimos, ¿sí? Ahora, inclusive algunos autores
vinculan el yo con el self. Pero si nosotros tuviéramos que hablar de conceptos complejos, conceptos estructuralmente complejos que incluyen a otros conceptos, a otras ideas, ¿sí? A otras nociones, tenemos que hablar en primer lugar del ser. Dice la autora que cuando nosotros pensamos a la identidad, pensamos que el primer paso hacia la construcción de la identidad adulta es el nacimiento, con todas esas características que hoy ya hablamos. O sea, el primer paso quiere decir que comenzamos a construir la identidad adulta cuando nacemos. Esto también nos remite nuevamente a ese concepto de unidad, mismidad y continuidad. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y que a partir del nacimiento comienza la construcción del self. ¿Por qué? Porque self no es sinónimo de identidad, ni tampoco es sinónimo de yo, sino que es más complejo, estamos diciendo. El self involucra a la persona total. Involucra a la persona total, pero siempre en relación con los otros. La persona en relación con los otros, pero no de una manera simbiótica, sino de una manera diferenciada, con aspectos que plantean la igualdad a un momento anterior. Es decir, yo soy yo y me reconozco niña. Yo soy yo y me reconozco adulta. O sea, hay aspectos en los cuales sentimos igualdad y aspectos en los cuales sentimos diferencias. A ver, ¿qué aspectos podríamos en la etapa de adolescente sentir como diferentes y como iguales? ¿En qué nos podríamos sentir siendo adolescentes diferentes e iguales? A ver. Sí, a ver si puedo ayudar. Si no, retomo el desarrollo. Cuando una madre le dice al hijo o a la hija, ¿no es cierto? Creciste. ¿Mm? Creciste. Ya no sos un niño. Esa expresión, ¿con qué de lo que estamos hablando se vincula? Profe, con aspecto físico, o sea, su cuerpo va cambiando. Bien, con el crecimiento físico por un lado. Sí. ¿Con qué otra de lo que estamos hablando tiene que ver esa expresión? Con su forma de pensar, profe, sus ideas. Bien, también. ¿Con qué otra cosa? ¿Por qué yo puedo decir que alguien cambió? ¿Por su forma de actuar, profesora? ¿Qué forma de actuar? La forma en que hablan, que se desenvuelve. Claro, pero esa manera, a ver, la forma de hablar que es diferente, o sea, nosotros tenemos que entender, ¿no es cierto?, que cuando esa madre dice, creciste, ¿sí? Se está refiriendo a que fue cambiando, cuando dice creciste, ¿a qué hace referencia? A que ya no es qué. Un niño. Ya no es un niño. Ya no es un niño. O sea, cuando yo digo creciste, cambiaste, estás diferente, siempre estoy
aludiendo a lo que fue y a lo que es, ¿sí? Y a lo que proyecta ser. Entonces ahí tenemos, digamos, en esa expresión de la realidad, de la cotidianeidad o de lo que podemos observar, tenemos una situación en la cual podemos vincular con este sentimiento de imagen integradora de eso. ¿Por qué? Porque los padres son referentes sociales y hay una continuidad y hay una mismidad en función de que el cambio alude a una etapa anterior, ¿sí? Dice, el self, dice la autora, el self siempre es una construcción con un otro. ¿Por qué? Porque en la expresión más simple, yo puedo decir, dicen los autores, yo soy yo porque no soy el otro. ¿Sí? Es decir, yo soy yo porque no soy, a ver, digo lo que digo acá, porque no soy Dana, porque no soy Eliana, porque no soy Héctor. Es decir, la presencia del otro me permite decir yo soy yo. Que lo puedo decir con un nombre, con una actividad. O sea, yo soy psicopedagoga, ¿sí? Marca, digamos, una identidad en la diferencia. Soy psicopedagoga y no soy psicóloga, soy psicopedagoga y no soy profesora, soy psicopedagoga y no soy médica. Soy psicopedagoga y no... ¿Se entiende esto? Entonces, la crisis de la identidad de los adolescentes se produce justamente por esta ruptura con la identidad infantil. Ya no soy un niño que piensa así, que hace así, que tiene este cuerpo, todo lo que dijeron ustedes. Pero sigo siendo yo con esta nueva manera de ser, con este nuevo cuerpo, con esta nueva manera de relacionarme con los otros, con mis padres, con mis pares. Eso se refiere cuando dice acá el enfrentamiento del yo con nuevos objetos. Pero yo tengo que poder hacer esa diferencia. Por eso decía yo, hoy hay una cuestión de temporalidad vinculada con él. ¿Sí? ¿Habló alguien? Entonces tenemos, percibe su cuerpo como extraño, cambiado, con nuevos impulsos y sensaciones. Ya volvemos a eso. Se percibe a sí mismo diferente a lo que fue, nota cambiadas sus ideas, pensamientos y metas. El otro lo percibe diferente a lo que fue. Antes eras más respetuoso, ahora ya no nos respetás. Antes pensaba de esta manera, ahora piensa la otra. Antes quería tal cosa, ahora querés lo otro. Y él se da cuenta de que el otro no lo percibe como cuando era niño. ¿Mm? Entonces, por un lado nosotros tenemos que entender que el self es la idea, ¿no es cierto?, que digamos es el concepto que incluye el yo corporal, el yo psicológico, el yo social, esos conceptos que ustedes manejaron en forma separada desde otros autores también, ¿sí? Y que se plantea, ¿no es cierto?, la posibilidad de diferenciar un ser de un no ser. Es al integrar los distintos aspectos del yo, se lo plantea en un contexto en el cual está incluido un otro. Entonces yo desde un concepto particular puedo decir yo soy yo porque no soy el otro, pero la referencia está planteada en términos de una concepción más abarcativa, que es la consideración de la persona total, incluido el yo corporal, ¿sí? Y que hace que seamos, que podamos generar este sentimiento, ¿no es cierto?, a partir de la consideración que los otros también tienen de nosotros. ¿Se entiende esto? La importancia, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que
digamos, tenemos que dar, ¿no es cierto?, la importancia que nosotros tenemos que dar a esta construcción en el tiempo está dada por el sentimiento de unidad, de mismidad y de continuidad. Pero con características diferentes según sea la infancia o según sea la adolescencia. Es decir, cuando un adolescente de 18 años, ¿no es cierto?, realiza procesos de orientación vocacional en función de lo que quiere elegir ser, trabajando, estudiando, etc., es diferente a cuando el niño juega a ser un médico, un maestro, la mamá, el papá, etc. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué es diferente? A ver. ¿Podría repetir esa última? Perdón. ¿Por qué es diferente? Por ejemplo, cuando el niño juega a ser un médico, un maestro, el papá, el bombero, ¿sí?, a un adolescente de 18 años que está realizando un proceso de orientación vocacional y está eligiendo quién ser, qué hacer, qué estudiar, en qué trabajar. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Y qué conservan de común? ¿Qué hay en común? Porque eso es lo que yo dije hoy, ¿no es cierto? Hay aspectos diferentes y hay aspectos que se conservan. Y yo lo que entiendo por ahí podría ser que se podría conservar en el caso de la meta, que podría, si quería ser médico de chico, puede quedar esa idea, ¿no? Esa idea, ese pensamiento. ¿Y cuál sería la meta, Héctor? En este caso se está haciendo una orientación vocacional. La idea para él sería en este caso de ser médico, por ejemplo. Si él de chico, viste, normalmente lo que yo hago caso a mi hijo, por ejemplo, mi hijo me dice, yo de grande quiero hacer tal cosa, yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Entonces creo que puede ir con esa idea ya avanzando y como que eso le haya quedado en algún momento, ¿no? Cuando sea más grande, adolescente. Ah, ahora entiendo lo que decís. O sea que está bien lo que dice Héctor. Creo que entiendo así, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, los adolescentes dicen, yo cuando era chico quería hacer tal cosa y ahora sigo queriendo o ahora ya quiero hacer otra cosa. O sea, allí lo que nosotros podemos identificar, ¿no es cierto?, es el sentimiento de continuidad del yo a pesar de los cambios. O sea, haciendo referencia a la infancia y la adolescencia. ¿Se entiende esto? A ver, ¿qué otro ejemplo pueden dar? Profe, la diferencia puede ser que el adolescente tiene que tomar una decisión porque tiene que ver con su futuro y eso por ahí le va a producir crisis también a él, el hecho de tener que tomar una decisión. ¿Y cuál es la diferencia con la infancia? Vos dijiste la diferencia, hasta ahora no planteaste la diferencia. ¿Qué sería en la infancia? Y en la infancia por ahí es más un juego y no tiene que ver con su futuro, o sea, queda ahí. Bien, ahí está bien, o sea, en la infancia, ¿no es cierto?, tiene un carácter lúdico, de fantasía, que tiene que ver con situaciones del momento, del presente, por más que diga cuando sea grande, es del presente. ¿Por qué? Porque el futuro no existe, en realidad el futuro es una construcción que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces, el niño, al no poder pensarse fuera de lo que es, ¿sí?, lo hace a través del juego, porque por imitación y porque ya está construyendo aspectos de un rol. Él está diferenciando rol, él puede diferenciar y reconocer un enfermero, de un médico, de un maestro, de un repartidor, etcétera, etcétera. O sea, él puede reconocer y diferenciar. Lo que no puede es vincularlo con algo que no existe como es su futuro. En cambio, el adolescente sí puede verse en un futuro. ¿Por qué? Porque puede pensar ideas, dijimos hoy. ¿Sí? Puede pensar ideas y porque está terminando, o sea, está terminando, para algunos se termine, para otros no, la construcción de la identidad adulta, donde el ser adulto significa ejercer un rol desde un estatus determinado, un estatus de ser adulto. Ya no soy adolescente, ya no soy niño, ya soy adulto, tengo responsabilidades, ya trabajo, ya sostengo esto, etcétera.
¿sí? Entonces ahí sería la idea, Teresa, sería la idea correcta, completa, terminar con esto de la infancia. Bien, a ver, ¿algo más? Profe, en ese caso, como dijo Tere recién, entender la complejidad sería que el adolescente entiende la complejidad. Por ejemplo, si el chico decía, yo quiero ser astronauta, ¿no es cierto?, de chiquito. Y cuando es grande ve que es complejo en realidad, y que es un proceso largo, tiene que ir poner a un país distinto, tiene que tener una capacitación distinta, que no es tan fácil llegar a ser astronauta. ¿Podría asociar en eso? Por decir algo distinto. A ver si entendí. Las identificaciones que realiza el niño, ¿no es cierto?, tienen que ver con situaciones presentes y actuales, ¿sí? Por ejemplo, vos le lees un cuento a tu hijo de un astronauta y él se ve como astronauta o no, ¿sí? Pero esa creación, ¿sí?, tiene un pensamiento, o sea, esa creación es a raíz o producida, ¿no es cierto?, por un pensamiento que es presente. Mañana puede ya no existir, o dentro de un tiempo puede ya no existir. Pero que puede ser parte de una construcción posterior. ¿Por qué? Porque en la diferencia el sujeto también va construyendo ese sentimiento, esa imagen. ¿Así lo decís, Héctor? Claro, profe, sí. Claro, ¿sí? O sea, siempre, o sea, cuando se produce la pubertad, ¿sí?, no es que solamente, dice la autora, no es que solamente pierdo aspectos del cuerpo total, del cuerpo infantil. Se produce un cambio total, ¿por qué? Porque yo abandono una postura infantil. Y el otro me dice que yo tengo que abandonar. Cuando la mamá le dice, a ver, ¿cuándo comenzás a portarte mejor? Porque ya no sos un niño, ya sos un adolescente, ya sos más grande, ya no sos un nenito, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, hay una expectativa y una exigencia. Pero él también tiene que poder entender que ya no puede seguir, ¿cierto?, sosteniendo esa postura infantil. Porque su cuerpo ya no es un niño, porque sus padres ya no son los padres que lo criaban en la infancia, porque tiene que resolver un conflicto, porque tiene que pasar de la identificación infantil a proceso de identificación con los pares, a generar un yo grupal, etcétera, etcétera, todo lo que dijimos anteriormente. Es decir, tiene que adquirir una postura adulta. Y a eso nos referimos cuando hablamos de ser. O sea, abandono una postura infantil y tengo que adquirir o construir, mejor dicho. Me gusta más la palabra construir, aunque la autora habla de adquirir una postura adulta. ¿Sí? Hay todo un proceso esa sería la metamorfosis de la que hablábamos hoy al principio. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, a ver, voy a abandonar un segundito de compartir pantalla. ¿Sí? Para ver si hay alguien levantando la mano acá. ¿Alguna pregunta o seguimos? En los chats que ustedes me fueron mandando, ¿no es cierto?, habría que revisar para la próxima clase la diferencia conceptual entre yo ideal e ideal del yo, e idealizaciones del yo, ¿sí? Eso lo tienen que haber visto ya estoy mirando el chat un ratito, esto lo tienen que haber visto también en Evolutiva 1, ¿sí? Bien. Como lo usted, profe, Avanzamos ¿Cómo? Como lo estaba comentando usted, eso lo asocia ahora más o menos como un concepto utópico, ¿no? ¿En qué sentido decís eso? A ver. Sería que tiene una meta, sería una definición de cada uno en ese sentido, pasando por el lado moral, ¿no? Eso lo había dicho usted. Sí,
Sí, sí, sí. Bien. A ver. Esto es lo que ya estuvimos hablando. ¿Alguna pregunta sobre esto? Pongo la diapositiva para ver si alguien quiere, si le quedó algo para aclarar acá. ¿Se ve la diapositiva? ¿Está claro todo? Esta es la de Garbarino, ¿no? Sí. Identidad y adolescencia. Mercedes Garbarino. Mercedes Freire de Garbarino. Bueno. Para ir cerrando esta primera parte, ¿sí? Vamos a comenzar a ver la teoría de Arminda Averasturi. No sé si alguien quiere agregar algo o ya estamos bien con él. Son las 9:55. Bueno, vamos a hacer una presentación de esto, ¿no es cierto? Profe, Sí. ¿podemos hacer un recreo para calentar agua? Bueno, podemos hacer un recreo. Antes del recreo voy a tomar asistencia, así que no salgan un ratito, por favor. Bueno, profe. Profe, yo hace 9:30 más o menos le mandé por su correo. El correo lo voy a poder revisar dentro de un rato, recién, ¿sabes? Ok, O sea, le mandé la autorización ya de la directora de carrera. Bueno, eso lo voy a poder revisar dentro de un rato, ¿sí? Ahora quiero Vale, tomar sí, sí, asistencia. No se alejen un ratito y vayan, descansamos 10 o 15 minutos, ¿sí? Y después vemos si seguimos con el teórico, ya empezamos con el práctico. Bueno, ya estamos. Romina, descansamos 10, 15 minutos. Sí. Y vemos más si allá. empezamos, hablamos un ratito, ¿sí? Sí. Para el resto para los compañeros nada más, amén de que sigamos con este aspecto teórico de Averasturi que estaba mencionando la profesora, por favor, a Carla Zárate, Cintia Pereira, Navarrete Milagros, Romero Zunilda y Rodas Diana, que son los representantes de la comisión que participaron del conversatorio sobre autismo, para saber si están presentes, que preparen, por favor, los escritos de las notas que pudieron llevar adelante el día del conversatorio para poder compartir a modo organizativo este planteo. Eso nada más quería decir. Perfecto, descansamos 10, 15 minutos, 15 minutos y vemos cómo retomamos. Sí, hablamos en un ratito.